Bueno, yo quería saber, nos has presentado unos cuantos planes de preparación para los cursos y demás. Entre ellos, uno de los destacados es el programa de adaptaciones curriculares, que yo quisiera saber si tienen su continuidad luego en el bachillerato, la formación profesional y demás estudios superiores. No tiene. No tiene, os explico por qué. ¿Se me oye así? Sí. A ver, las adaptaciones curriculares significativas, las significativas, no tienen continuidad en el bachillerato ni en la formación profesional, y os explico por qué. Porque se supone que un alumno con una adaptación curricular significativa es un alumno cuyos objetivos y contenidos se apartan significativamente de los que se siguen con su grupo de referencia. O sea, son alumnos con un desfase muy importante, y que realmente cuando terminan la educación secundaria obligatoria no alcanzan normalmente no alcanzan las capacidades que desde la secundaria obligatoria se consideran necesarias para obtener esa titulación. Por lo tanto, no tienen continuidad después. En el caso de la formación profesional, el sentido está por la propia cualificación que se persigue. Cuando el catálogo estatal y el catálogo autonómico de cualificaciones determina que para ser protésico dental hay que saber hacer esto y esto, y si no haces esto y esto, no eres protésico dental, no se puede hacer ninguna adaptación en el contenido. Tienes que hacer estrictamente eso. Hacer una adaptación curricular significativa implicaría modificar esos contenidos o implicaría incluso suprimir esos contenidos, con lo cual el sistema estaría, titulando a personas que no tienen las competencias que se supone que deberían tener. Ello no implica que no se puedan hacer para alumnado que tenga una discapacidad y tenga competencia suficiente como para alcanzar lo que se le exige tanto en el bachillerato como en la formación profesional, que se hagan adaptaciones de acceso al currículum. Las adaptaciones de acceso al currículum se refieren a dotación de recursos materiales, incluso de recursos personales que pudieran necesitar para seguir el mismo ritmo que el resto, para seguir los mismos contenidos que el resto. Y eso sí se contempla. Incluso en el bachillerato se contempla el fraccionamiento del bachillerato. O sea, un alumno con una discapacidad puede hacer el bachillerato fraccionado, puede hacerlo en más tiempo, ¿vale? Pero no pueden tocarse los objetivos y los contenidos, no hay adaptaciones curriculares significativas en ese sentido. Las no significativas sí. Sí, el problema es que las adaptaciones curriculares no significativas no hay obligación de dejar constancia de ellas en ningún sitio, ¿vale? Entonces, como no hay obligación de dejar constancia de ellas en ningún sitio, alguien puede considerar que está haciendo una adaptación curricular no significativa, mejor dicho, y estar haciendo simplemente, pues yo qué sé, tener al niño al lado de tu mesa y ponerle una tarea adaptada. Y bueno, ¿estoy adaptando la manera de enseñarle? Sí, la estoy adaptando. Lo que pasa es que probablemente no sea la única que tenga que utilizar y probablemente yo no haya ni siquiera pensado ni reflexionado sobre qué es lo que tengo que hacer con este niño, ¿no? Ese es el problema. No hay que registrar esas adaptaciones curriculares no significativas. En el decreto de necesidades específicas de apoyo educativo, ese que os digo que saldrá, una de las cosas que nos queremos plantear, tendríamos que ver hasta qué punto es viable o no, es eso que tú estás diciendo. Es ver si realmente hay que dejar constancia de una adaptación curricular no significativa o no. No te estoy diciendo que lo vayamos a hacer. Te estoy diciendo que tenemos que plantearnos eso y es una de las cuestiones que queremos hacer. Bueno, si os parece bien, vamos que digan las preguntas y las contestas, porque si no, seguro que vamos a entrar. Seguimos y ya las vamos pasando hacia atrás, ¿vale? Bueno, quería decirle, en primer lugar, que lo que ha dicho de mensajes, que todos somos unos convencidos de que queremos mensajes positivos. No cabe duda de que la Administración está demostrando un gran interés en atender a las necesidades especiales y específicas de apoyo educativo. No hay más que ver todo lo que se ha publicado. Guía del 2002, guía del 2010, plan de altas capacidades, orientadores de altas capacidades. Sin embargo, nuestra preocupación es que a pesar de ese gran esfuerzo que está haciendo la Administración, eso no está llegando a la aula. Aquí hay profesores y somos padres,
¿Qué profesor os han llamado a los centros o qué padre os ha llamado desde los centros para deciros que hay un manual que os va a ayudar en vuestro trabajo? Se nos ha reunido, se nos ha explicado, se nos ha dicho si tenemos los medios para llevarlo a cabo, se ha hecho. Y por otro lado, si la escuela en la que todos, la escuela inclusiva en la que todos creemos y por la que todos luchamos, se convierte en que en el mismo centro estén los peces, los pájaros y los animales que andan, y dentro de esa escuela el libro va dirigido a los animales que andan porque son mayoritarios, ¿qué ocurrirá con los que vuelan y con los que nadan? ¿Y qué sentido tendrá que solo vuelen y naden una hora en la clase de enriquecimiento o un sábado cuando van a un plan de profundidad, que está genial porque ahí les permite llegar a donde son? Pero ¿qué haremos con las 24 horas restantes en las que se sienten frustrados porque no pueden aprender según su estilo de aprendizaje? Mi petición es que se atienda y se apoye al profesorado y a los padres para que la educación se pueda llevar dentro de la aula, si queremos una escuela inclusiva, porque si no, incluso los que tanto creemos en la escuela inclusiva empezaremos a pensar si no sería mejor que los peces aprendieran en la pecera, los pájaros en los árboles y los que andan en el suelo. Muchas gracias. Adelante. A ver, yo más que preguntas me gustaría plantear dos cuestiones, por si se puede hacer algo por este tema. Una de ellas va en referencia al programa Profundiza. Bueno, son niños, eso no tenemos que olvidarlo. Entonces, la única cosita que yo le veo al programa es que sea los sábados. Podría intentarse buscar otro horario. Porque a estos niños pues también les gusta el deporte, también les gustan otras cosas y muchas veces tenemos que retirarlos pues de liguillas que hacen, que esto que los integra también mucho, porque en el tema de altas capacidades muchos de estos niños... Mira, también... quedan 7 temas, tengo 5 minutos y me están diciendo que tenemos que cortar. Si hacemos tus reflexiones... Y con respecto a las conversaciones que estamos manteniendo con la universidad para el tema de los niños de iglesia, que se pudiese utilizar el ordenador y estas cosas, en el tema de altas capacidades también me parece que sería importante porque tienen muchísimos problemas con el tema de la escritura. Entonces también sería interesante que se tratase con el tema de altas capacidades. Nada más. Pasa aquí y ya pasamos a la cuarta fila. Es para ir llevando hacia atrás. Bueno, hola. Mira, lo primero que has dicho que hasta ahora solo se identificaba el alumnado con sobredotación. Pues qué alegría, porque creo que no. A unos pocos, pero muy pocos. No es que lo has dicho muy seguro y creo que no. De las medidas que has dicho, 3, adaptación curricular, que no se hace, programas de enriquecimiento, que no se hace, y flexibilización, que en algunos sitios se hace, en otros te ponen pega y tampoco se hace. Así que hay 3 medidas que son las únicas y no se hacen. En cuanto al tema del Profundiza, tanto ayer como hoy, al principio la moto se vende como era para alumnado de altas capacidades, y tú por lo menos así más franco, aunque la has metido en la transparencia de altas capacidades, has dicho no es para altas capacidades, pero la has metido en las altas capacidades, y ayer igual. Entonces, y cuando nos lo plantearon algunos padres, en teoría era eso, después no ha sido eso. Tampoco entiendo por qué se mete ahí. Y estoy de acuerdo contigo, si no me equivoco, no te he oído mal, que lo ideal sería un sistema educativo inclusivo que no existe y que todas las medidas no se queden en muchos decretos con medidas que luego no se hacen. Pues yo quería empezar dando la enhorabuena por todas las buenas intenciones que tenéis, pero temo mucho decir que luego a pie de calle no llegan. Sobre todo yo hablo también del tema de superdotación intelectual. Tengo 2 hijos diagnosticados de superdotación intelectual y déficit de atención. Y mi gran lucha ha sido siempre los orientadores. Entonces, me ha dolido cuando yo he visto ahí que en todos los colegios de Andalucía, que no sé el número, pero tienen que ser muchos, solamente hay 141 centros con 2 orientadores. Es totalmente insuficiente. Los orientadores que hay, aparte, la mayoría no están por la labor. Muchos de ellos se han enterado de que mis hijos están censados cuando he ido a que me firmen la beca por sobredotación, o sea, al final de curso.
ni siquiera sabían que tenían niños sobredotados en la clase. Por lo tanto, yo he tenido que luchar diariamente, vamos, diariamente no, todos los años, con los tutores, yendo a hablar uno por uno porque lo desconocían, no hay adaptaciones no significativas, no hay nada. A estos niños no hay nada. Y luego has dicho también una palabra, una simple palabra, que es que los profesores podrán acceder a estas cosas, a todas las normas, a todas las normas y a todas... Sí, cuando has dicho de que tienen ahora los nuevos recursos, has dicho que los profesores a partir de ahora podrán acceder a esos conocimientos. Y es una pena que podrán, es que deberían de acceder, por obligación, porque si, ellos siempre nos ponen la excusa, no sabemos, no estamos formados, no tenemos medios, siempre en los medios. Entonces, optimizar los medios que tenéis y que no tengamos que estar los padres continuamente luchando sobre eso. Estupendo. Pasa... Mira, allí a la izquierda y atrás. Buenos días. Yo creo también en la diversidad, pero creo que atención a la diversidad hacia ambos lados. Estamos diciendo no a los talleres de calidad, pero sí a centros integrados no solamente y exclusivamente a niños de PCPI. Nosotros en Huelva tenemos uno en Rodríguez Casado, son solamente únicos y exclusivamente para PCPI. Sin embargo, no nos consienten grupos bilingües ni grupos de bachiller de calidad. Entonces, diversidad, pero para ambos lados, para problemas y para no problemas. Otro punto del tema que has dicho de los aulas hospitalarias. Allí en Huelva también tenemos la atención que hay personal cualificado que se traslada a las casas incluso de los niños que tienen problemas. Pero el problema es la burocracia que hace falta para todo esto. Solo tenemos un caso de una niña que hacía muchísima falta esto, pero hasta que se diagnosticó, se llegó a un acuerdo, la AMPA tuvo que luchar muchísimo para que se consiguiera esto, terminar el curso. Entonces, el medio está, se sabe que está, pero los recursos son tan insuficientes y llegan tarde. Y ya por último, nosotros también en nuestro centro, en Mover, también tenemos el departamento de grupo, el apoyo del centro, pero el problema es que somos 650 alumnos, tenemos niños con necesidades muy especiales, solamente un PT. Tenemos otro concedido, pero no hay recursos. Tenemos una monitora de Cruz Roja que es voluntaria que nos ayuda. Pero es que son 650 alumnos con niños Down, niños autistas, y es insuficiente, aunque sabemos que está ahí, tenemos nuestro desdoblamiento, tenemos todo, pero es insuficiente los PT. Gracias. Muy bien. ¿Atarás? Hola, buenos días. Gracias por esta exposición, pero bueno, yo lo que veo, has hablado del informe McKinsey, lo tengo aquí delante y dice que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Por otra parte, yo creo que, como has dicho, las familias pues tenemos que pedir no creo que sea necesario pedir lo que por ley está normativizado. La escuela inclusiva, el desarrollo de las competencias básicas, el desarrollo de la competencia digital para todo el alumnado cuando termine la etapa obligatoria es necesaria. Pero si tenemos centros docentes, porque he hecho tests en mi propio centro, un centro TIC desde el 2003, antes de la escuela TIC, ¿no? De la escuela 2.0, es un centro TIC desde el 2003. No hay ni un solo bloc de aula en todo el centro educativo. Me parece que se están dilapidando los recursos de la administración, los recursos públicos. Y bueno, además de eso, le he hecho un test de la velocidad de bajada y no tiene ni un megabyte. Con eso no puede trabajar el profesorado, que necesita una formación, claro, porque si se habla tanto de escuela inclusiva y después no tienen, claro, tienen que, vamos, que no tenemos que pedir las familias, que para eso la inspección educativa debe de ejercer las funciones de inspeccionar, y esos centros que tienen recursos de la administración y no se rentabiliza, pues me parece mal. Muchas gracias. Bueno, pues Manuel, cuando quieras y de la forma que quieras contestar. Me ha encantado la manera de plantear las preguntas, porque todas han sido muchas gracias, pero... Está muy bien. Bueno, a ver por dónde empiezo. En primer lugar, creo que lo primero comentabas tú la idea de la difusión de las medidas, ¿no?
la difusión de las medidas. Nosotros, tanto en altas capacidades como en otros campos, el tema de los manuales para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales se ha difundido, creo que es la mayor tirada que se ha hecho de una publicación en toda la historia de la Consejería de Educación. Se ha difundido absolutamente a todos los centros educativos. Absolutamente a todos los centros educativos. Y habrá centros, eso lo veo. Y habrá centros en los que se haya hecho un buen uso de esos materiales y centros en los que no se haya hecho un buen uso de esos materiales. Realmente el sentido de esos materiales, el sentido de esos manuales es que hubiese en el centro un material de referencia avalado por la Consejería de Educación en el que si tienes que conocer algo sobre una determinada discapacidad o sobre las altas capacidades o sobre las enfermedades raras o crónicas, tuviese un lugar de referencia donde consultar, que no te metas en internet a buscar cualquier cosa, porque en internet está lo bueno y lo malo también. Entonces vamos a buscar algo que está avalado por la Consejería y ese era el sentido. Cuando tú decías el tema de que si se han hecho reuniones para que se difundan los materiales, entiendo que eso ya es una política de cada centro y no sé si los centros lo han hecho o no. Si yo fuera el director de un centro, probablemente, y te lo digo yo bien intencionado, probablemente no se me hubiera ocurrido hacer una reunión para hablar del contenido de los manuales. ¿Por qué? Pues porque entiendo que el sistema tiene 32 centros del profesorado. 32 centros del profesorado en la Comunidad Autónoma Andaluza. 32 centros del profesorado en el que hay asesorías de necesidades educativas especiales y en el que se hacen un buen número de actividades formativas para su profesorado. ¿Qué pasa? Pues pasa que las actividades de formación del profesorado, y enlazando con lo que preguntaba tu compañera de al lado, enlazando con lo que tú decías, las actividades de formación del profesorado no son obligatorias. Yo cuando estaba en formación del profesorado siempre hablaba de la obligatoriedad de la formación, siempre proponía el tema de la obligatoriedad de la formación, pero es un aspecto delicado. Lo que sí es verdad es que en los reglamentos, y si alguien quiere utilizarlo como argumento, en los reglamentos sí se habla de cuáles son las funciones del docente. Y sí se dice por primera vez cuál es la función de un maestro y de una maestra. Y entre las funciones está la actualización permanente. O sea, está como una de las funciones que el profesorado tiene que desarrollar. Igual que está como una de las funciones que tiene que desarrollar el conocimiento y el uso del aula de las TIC. Está. ¿Hay que hacer que se cumpla? Claro que hay que hacer que se cumpla. El papel lo tiene el servicio de inspección. Pero yo creo que también todo el movimiento asociativo tiene mucho que decir en cuanto a... Yo siempre hablo de la voz de la conciencia, ¿no? Yo siempre digo que el movimiento asociativo puede ser la voz de la conciencia de las administraciones y va diciendo que es lo que no funciona, ¿no? Oye, que esto no funciona y esto puede mejorar de tal manera. No se desarrollan programas de enriquecimiento, o sí se desarrollan programas de enriquecimiento en un sábado, y tú dices, ¿y después qué? ¿Y el resto del tiempo qué? Pues el resto del tiempo, la idea es que el campo de las altas capacidades, y hago una respuesta global si queréis, el campo de las altas capacidades es un campo en el que el propio consejero, cuando ha hablado, no sé si lo ha dicho aquí, no sé si lo dijo en su intervención, pero cuando ha hablado en otras ocasiones de altas capacidades intelectuales, ha reconocido abiertamente la escasez de atención al alumnado con altas capacidades hasta el momento. Consideren el plan de atención al alumnado con altas capacidades como un impulso de verdad decidido, con un presupuesto, con una memoria económica, con más de 4 millones de euros de inversión para el plan de altas capacidades intelectuales, en el cual una parte importante es la formación del profesorado, una parte importante es la formación de los orientadores y las orientadoras, y la formación de los orientadores y las orientadoras, por ejemplo, sin ir más lejos, se va a hacer en el mes de septiembre la primera acción que se va a hacer dentro del plan de altas capacidades intelectuales, que ya hay algunas en marcha, pero la primera acción para ese protocolo de detección es la formación de todos los orientadores y todas las orientadoras de Andalucía. O sea, va a haber una formación, sí, de forma obligatoria, porque no se va a plantear como una sesión de formación, no es un curso, sino que se reúne a los orientadores, a todos los orientadores, para decirles, y desde ahora ustedes van a hacer esto y esto. ¿Vale? Entonces, evidentemente va a ser así. Me están diciendo que corte, pero bueno, voy a responder si me importa. El programa profundiza, tú hablabas de la dificultad de que sea un sábado. Bueno, precisamente cuando en el Ministerio nos plantean el programa profundiza, lo primero que planteamos es que por qué no se hacía en horario lectivo.
Se decía, oye, pero si es que si a mí me parece que así es como hay que trabajar todos los días, en el aula. Por lo tanto, dejadnos que promovamos el programa profundista dentro del aula. Pues no. O sea, uno de los requisitos para poder hacer el programa profundista desde el Ministerio es que se haga en horario extraescolar y además que se haga en sábados por la mañana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir reclamando, yo voy a seguir reclamando porque el enlace con el Ministerio para esta cuestión soy yo concretamente. Entonces, yo voy a seguir reclamando que se haga en horario lectivo porque me parece lo más razonable. Realmente cuando os he querido poner el símil de tirar del hilo, es eso lo que queremos conseguir. O sea, es que realmente esas prácticas estén en la práctica diaria. Y para hacerlo hay que seguir insistiendo. Yo voy a seguir, ¿no? Bueno, en el caso de las adaptaciones para la universidad, es que se me ha olvidado decirlo. O sea, el mismo escrito, la misma comunicación, las mismas reuniones que hemos tenido con la universidad son adaptaciones para el alumnado con dislexia y con altas capacidades intelectuales. ¿Vale? Son las dos iguales. Decía la compañera, adaptación curricular que no se hace, enriquecimiento que no se hace y flexibilización que en algunos casos no se hace. Sí, bueno, ten en cuenta... No es que le ponga pega. Mira, el tema de la adaptación curricular no se hace como lo he dicho al principio. O sea, la adaptación curricular es que hasta ahora, hasta la orden del 25 de julio de 2008, nadie había pensado que para un alumno con alta capacidad intelectual había que hacer una adaptación curricular. Cosa que tenía toda la lógica del mundo. O sea, si el alumno se aparta del currículum, porque se aparta del currículum, en este caso por arriba, habrá que adaptarle el currículum, obviamente. Ya te digo que en el plan, uno de los aspectos fundamentales y que ya está terminado, falta implementarlo en el módulo de Seneca, es la aplicación para hacer adaptaciones curriculares, con lo cual se harán, seguro que se harán. El enriquecimiento, los programas de enriquecimiento son prácticamente adaptaciones curriculares no significativas. Prácticamente sería integrar dentro del currículum pues ese plus que el alumno del que puede disfrutar. No hay formación, no hay información y el plan es el que va a trasladar todo esto. Yo permitidme que me remita al plan. Es que en el plan estamos poniendo mucho interés y mucho énfasis, ¿no? Y el caso de la flexibilización, hombre, ten en cuenta que ahí lo que se trata algunas veces son discrepancias de criterios. Discrepancias de criterios entre los padres y el centro educativo. Pero uno de los requisitos que nosotros miramos siempre como requisito fundamental para que se haga una flexibilización es que el centro, y digo el centro acredite que el alumno ha superado los objetivos del curso que se pretende flexibilizar. Si el centro no acredita que el niño ha superado esos objetivos, el niño no flexibiliza por muchas altas capacidades que tenga. O sea, yo no voy a hacer que un niño se vaya a otro curso para que se estrelle. Si el niño ha superado lo que tiene que superar, si lo ha superado, perfecto. Y eso lo tiene que acreditar el centro. No obstante, nosotros tenemos todos los años en esta fecha cientos de expedientes de flexibilización. Cientos. Y se hacen cientos de flexibilizaciones todos los años. Cientos parece que no son muchas, pero sí son muchas. Cientos son bastantes, ¿no? Es verdad que la información no llega a pie de calle, no sé quién lo decía, la información no llega a pie de calle. Bueno, no llega a pie de calle en cierto modo por lo que estoy diciendo, ¿no? Tened en cuenta que ahora, en el caso de los orientadores, y creo que te respondo de alguna manera, son insuficientes, absolutamente de acuerdo, pero sí te digo que esa difusión sí va a ser no planteada como una acción formativa, o sea, va a ser planteada como una convocatoria que te hace tu delegación provincial, te cita a la delegación provincial, o a donde sea, y damos instrucciones precisas de lo que hay que hacer. ¿Qué más? La diversidad por ambos lados, por supuesto, diversidad por ambos lados. De tal manera, yo sigo sin ser muy partidario de entender la diversidad como respuestas exclusivas para alguien. Sigo sin entenderlo así. Entonces, la diversidad realmente son los peces, los que andan y los que vuelan, son todos juntos, pero en algún momento los peces tienen que estar con los peces también, en algún momento los que vuelan tienen que estar con los que vuelan. Pero, de todas maneras, yo no soy muy partidario de hacer esa opción de excelencia o ese bachillerato, ¿no? Hablaba de la burocracia para la atención domiciliaria. Bueno, la burocracia en cierto modo es desinformación, ¿vale? No sé cuántos de ustedes, podríamos hacer un sondeo, y ustedes son padres movilizados, pero no sé cuántos de ustedes conocen cómo se solicita la atención domiciliaria. Probablemente muy poco.
probablemente muy poco. He dicho en mi intervención que yo sé que ustedes no saben. Que yo sé que ustedes no saben. Y como sé que ustedes no saben, vamos a hacer esa recopilación de todas las medidas que hay con todos los protocolos para que ustedes sepan cómo afrontar determinadas situaciones. Una vez que yo sé cómo tengo que solicitar un determinado recurso o cómo solicitar una determinada medida para mi hijo o para mi hija, evidentemente el cauce es mucho más sencillo de lo que parece, muchísimo más sencillo. Lo que pasa es que el desconocimiento algunas veces hace que demos palos de ciego, ¿no? ¿Qué digo yo? Decías tú que en un centro concreto, ya no puedo ver las situaciones de centros concretos, pero en un centro concreto hablabas de que hay otro PT concedido pero no hay recursos. Pero es que no entiendo cómo está concedido. Según delegación, tenemos un segundo PT concedido porque han empezado por los centros de 1.200 alumnos y han ido bajando por necesidades. Somos de 650, ya teóricamente nos tocaría, pero no hay recursos, entonces se han parado en 651, bueno, más o menos. Ahora mismo la apuesta de la consejería, yo entiendo que ha sido un paso muy valiente por parte de esta consejería mantener una convocatoria de oposiciones como la que ha mantenido, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos una cantidad de oposiciones, una cantidad de plazas de oposición que no se convocan en tanto número en ninguna otra parte del territorio estatal. Entonces, hay una apuesta por el incremento de recursos, aunque yo lamento comunicarte que no es el momento ni estamos en la situación de hacer un incremento significativo de recursos. Te pongo un ejemplo. En el caso de los orientadores. Yo soy muy malo para la normativa, no me muevo bien en la norma, pero sí te digo que en unas instrucciones de esta misma dirección general en la que yo trabajo, se hablaba del incremento de orientadores y orientadoras en centros con más de 18 unidades. Incremento de orientadores y orientadoras. Se hablaba de un calendario. Y el primer paso fue muy decidido porque cogió el tiempo en el que había presupuesto. Y entonces, ¿qué se hizo? En dos cursos, los equipos de orientación educativa, por ejemplo, que son los que intervienen en primaria, se duplicaron. Se rezonificaron los equipos de orientación educativa, atendieron a menos centros, se dotaron de más recursos, se crearon nuevos equipos de orientación educativa, ¿vale? Y aquello, por motivo únicamente económico, hubo que recortarlo. De todos modos, el planteamiento está ahí. Y nosotros lo que estamos intentando hacer es la optimización de esos recursos, como tú bien dices. Y la optimización de los recursos se concreta en esa normativa de la que os hablaba, de potenciar la orientación en primaria, de hacer esos equipos de orientación, y en la secundaria, por supuesto, formar más a la gente. Yo, el otro día, en una charla con la Asociación de Altas Capacidades de Huelva, decía que parece raro a esta altura hablar de sensibilización. Parece raro hablar de sensibilización, pero es que hay que hablar de sensibilización. Al menos en determinados colectivos hay que hablar de sensibilización, con lo cual una de las actuaciones importantes que vienen en nuestro plan es la sensibilización de la comunidad educativa. Absolutamente de acuerdo con el informe McKinsey. No he dicho yo la frase, la suelo decir casi siempre. La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Y eso no es solo una frase del informe McKinsey, sino que es un capítulo del informe McKinsey. Es decir, el capítulo del informe McKinsey se llama así: la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. A mí me parece una afirmación real, aunque con cierto sesgo, ¿no? Real, pero con cierto sesgo. No es solo responsabilidad del docente, la calidad del sistema educativo. Tengo culpa yo que planifico, tienen culpa ustedes que intervienen más o menos, tiene culpa Sálvame, tiene culpa muchas cosas, ¿no? O sea, la cuestión es que hay determinada, perdonadme, es que yo me enrollo en una persiana. Sí. Hay determinados elementos que hay que tomar en consideración también. Respondiéndote al tema que tú dices de la conectividad, por ejemplo, y de la velocidad de bajada, lamento no poder contestarte porque no tengo ni la menor idea, de verdad. O sea, no es un tema que llevemos nosotros directamente y no tengo conocimiento técnico como para poder contestarte. Bueno, Manuel, muchas gracias. Pero que veáis que es tan interesante. Interesantes los temas que se tocan, que se tienen que abordar, las inquietudes que tenemos las familias,
recogemos, como han dicho, que vamos a ser la voz de la conciencia, por lo menos para que aquellos profesores que todavía tienen dudas de que esto es algo que es muy importante para ellos y para nuestros hijos, que no olvidar que a título individual vamos a poder seguir pues manifestando, denunciando, promoviendo el que se arregle, se mejore algo que ya está hecho. No olvidar que tenéis vuestras AMPAs que también pueden llevar y elevarlo, los consejos escolares provinciales, los consejos escolares municipales, vuestras federaciones que estarían encantadas de recoger cualquier propuesta, de ponerla de manifiesto, y por supuesto lo que estamos haciendo en la Confederación, es recoger pues, vuestras inquietudes, las que tenemos las familias, y las elevaremos a órganos competentes que puedan servirnos para que se mejore nuestro sistema educativo. Muchas gracias, Manuel, otra vez.